Fernando, buenas noches. Entonces vamos a iniciar, disculpe la tardanza. Gracias a Susana por la invitación. Hoy día quería compartirles una de las enfermedades más comunes que son la causa más frecuente de una mala calidad de vida de pacientes, sobre todo adultos y adultos mayores. Sí. Sí, eso estaba probando en internet, pues es que vamos a probarlo de nuevo. Y yo decía, qué raro. Otra vez con el intentemos entender. Ahora, ¿qué tal me escuchan? Ya, eh, vamos probando. ¿Se me escucha mejor, peor? Está el audio más intercortado, sí, continúa así. Entonces, voy a intentar conectarme otra vez el audio, porque es de mi laptop en realidad. Robotizado, un momentito. Sí, justo se va a hacer, ahora me conecto desde mi teléfono. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Ahora se escucha mejor, nada. Vamos a compartir otra vez. Nuevamente. No, intenté como que cambiar de la red, de otro teléfono, compartir mi internet porque el de mi casa, pero me está lento, es Vitel. Y ahora igual. Y otra vez. Hola chicos, me conecté desde mi teléfono. Ya, perfecto.
No se ve el cambio de diapo, creo, ¿no? Ya está. Entonces, como ya me presentaron, he sido parte de la sociedad y es importante cada una de esas ponencias porque durante la vida universitaria, en el hospital y más adelante en el internado y en Cerus nos van a permitir dar un diagnóstico oportuno. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como habíamos comentado, es una de las más frecuentes. Eh, Siempre te van a venir preguntas en tu ENAM y quería compartirles algunos datitos dados, no, si están en básicas o ya en clínicas pueden comentarnos como para tener una idea, pero cuando estudien EPOC siempre se deben guiar de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, que es las guías GOL, y cada año se van actualizando, ¿cierto? Así como la guía de asma. Entonces, estas nos van a permitir guiar nuestro estudio desde las definiciones que nos hablan que es una enfermedad heterogénea y realmente no lo define como una bronquitis crónica o un enfisema, que son los dos tipos más frecuentes, ¿no? Sino que es una característica clínica la tos crónica con expectoración. Entonces, ¿cuál es lo más importante, cierto, de estos pacientes, ¿no? Para sospechar en EPOC es tos, un paciente con tos crónica, que significa que dure 3 meses en 2 años, ¿ya? Entonces, y esta va a ser intermitente, puede ser productiva o no. Cuando hay expectoración, generalmente se asocia a, infecciones de tipo bacteriana, como el germen más frecuente, en vías respiratorias en general bajas, la neumonía es por estreptococo neumonía, ¿no? Pero en las pacientes con EPOC o con alcoholismo se asocia que germen, ¿recuerdan? Cuando me dicen un paciente tos con expectoración, ¿no? Verdosa, puede ser a hemófilos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y esta expectoración, ¿por qué se da? Porque según la fisiopatología hay alteraciones en la vía aérea. Entonces, mientras se va disminuyendo el árbol bronquial, en estos pacientes hay un cambio, una metaplasia del tejido y una obstrucción. Como su nombre lo dice, enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Entonces, esto va a disminuir el lumen, lo que puede generar una bronquitis, una bronquiolitis, y con el tiempo también va a dañar las paredes alveolares. Entonces ya no va a haber una adecuada ventilación perfusión, lo que va a causar un enfisema, ¿no? Entonces esto es de causa irreversible. ¿Qué más? Que como va a generar un paciente con un tórax en tonel, entonces va a acumular más volumen residual, ¿ya? Entonces el paciente, sabemos que la expiración es pasivo, ¿cierto? A diferencia de la inspiración. Entonces, al realizar esto, un esfuerzo para ventilar mejor, entonces se va a generar una disnea. Esta disnea va a ser progresiva, persistente y va a empeorar con el ejercicio.
¿ya? Entonces, además podemos escuchar alteraciones a la auscultación como sibilancias y pues es importante recordar para sospechar en un paciente de EPOC factores de riesgo. El más importante y más asociado, como vemos aquí, el cigarrillo, el tabaco, el humo también en personas de la sierra, sobre todo que se han expuesto a biomasa, ¿no? También polvos orgánicos, inorgánicos, se ha asociado la contaminación ambiental, los factores del paciente, los prematuros, pacientes también con displasia broncopulmonar, antecedentes de infecciones respiratorias altas a repetición, ¿no? Entonces es importante tratar a los niños porque en el futuro pueden desarrollar EPOC. Y bueno, las causas la podemos dividir, ¿no? En 6. Según la guía, bueno, la primera, como habíamos dicho, es por causa del tabaco, ¿no? Ya sea esta una exposición activa o pasiva, ¿no? Entonces, el uso de vaporizadores y de cigarros e incluso cannabis, ¿no? Bueno, también actualmente hay un debate si para dejar este hábito tabáquico funciona, ¿no? El cigarrillo electrónico. En realidad no se ha visto que esto no cause un cambio. Y pues la exposición a la biomasa incluye también algunas profesiones de riesgo, ¿no? Los que van, por ejemplo, recogiendo la basura, los que se exponen a mucha polución del ambiente o los expuestos a incendios. ¿Qué más? Respecto a infecciones en la infancia, también se ha asociado a tuberculosis en pacientes con HIV y la asociación, ¿no? De que si tuviste de pequeño asma, entonces en el futuro puedes desarrollar EPOC. Ambos sabemos que son parte de los síndromes obstructivos, sin embargo, la diferencia está en la reversibilidad post prueba del broncodilatador, ¿no? Entonces acá tenemos el gol estándar, que es la espirometría. Y bueno, también tenemos una causa importante genética, pregunta de examen, que es el déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Entonces, hay una alteración a nivel de tenemos los neutrófilos que liberan proteasas, entonces estas que se forman a nivel del hígado, también vamos a nivel pulmonar, van a destruir el tejido, ¿no? Entonces, para eso es importante la antitripsina, pero si no está, entonces se va a provocar el EPOC, ¿no? Entonces, ¿qué más es importante recordar? Que la espirometría se mide el BEF1 con el FBC, ¿cierto? Que es el volumen expiratorio en el primer minuto, ¿ya? Entonces, y la capacidad total. Entonces, cuando es menor del 70%, digamos que tiene un patrón obstructivo. Si no, el otro patrón, ¿cuál es? El restrictivo, ¿cierto? Ahora, luego de esta prueba, que generalmente lo hace la licenciada en enfermería, entonces hace que el paciente sople. Lo normal es que en los primeros 4 segundos, acá tenemos hasta 6 segundos, se forme esta curva, ¿no? Pero aquí vemos que no. Entonces, la capacidad vital forzada, si bien es cierto, está conservada, el volumen respiratorio forzado, porque, como dijimos, la expiración es un movimiento pasivo, ¿no? Entonces, uno no piensa en que está inspirando y expirando, ¿no? Toma y bota. Entonces, no es así. Y pues acá vemos que disminuye esta curva, ¿no? Entonces, luego, postbroncodilatación. Si hay reversibilidad, descartar asma. Si no hay reversibilidad, entonces, según el nivel de gravedad de la limitación del flujo aéreo, se puede dividir, ¿no? POC. Primero lo sospechamos, ¿no? Pero el gol estándar dijimos que la espirometría, cuando el BEF1 es leve, mayor al 80%, moderada entre 80 y 50, severa, entre 30 y 50% y grave cuando es menor de 30% o menor al 50% e incluye insuficiencia respiratoria de tipo crónico, o sea, es usuario de oxígeno.
ya en casa. Y si hay pacientes, porque recuerdo que yo hacía mi PADOMI en el Serum y pues iba a visitar a mis pacientitos con su oxígeno en casa. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es lo importante, no? De que estos pacientes afecta mucho su calidad de vida. Por eso la guía nos da estos dos tipos de cuestionarios, que son el MRC del Modified British Medical Research Council, que es para la valoración de los síntomas, y pues es una escala de Disney, ¿no? Entonces, cuando hay mayor a 2 puntos, significa una disnea significativa, ¿no? Pues aparece el NIHA, la disnea cardíaca, y pues a 0 no hay disnea, 1 es al caminar rápido, 2 al caminar lento, 3 y al andar unas 2 cuadras, 4 ya al reposo, ¿no? Y pues también tenemos otra escala de calidad de vida que suma puntuaciones del 0 al 40 y nos dice el impacto, ¿no? en estos pacientes. Cuando es menor de 10, no impide sus actividades diarias, ¿no? Pero cuando es mayor o igual a 10 puntos, entonces ahí sí está afectando. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues sí, la tos, si hay opresión en el pecho, si hay flema, cuando camina le falta el aire, si puede realizar actividades domésticas, qué tanta alteración tiene del sueño y la energía, ¿no? Y pues si se siente seguro o no cuando sale de casa, ¿no? Entonces, porque esos pacientes generalmente deben ir acompañados. Luego, recordar que EPOC tiene muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Como uno es descartar que sea una exacerbación de EPOC, que es disnea, tos y esputo que empeora en menor a 2 semanas, ¿ya? Otro es la neumonía, que también se da en ancianos. Pero eso es un cuadro más agudo, ¿no? La causa más frecuente de tipo viral. Y estas se complican con bacterias, sea una sobreinfección o también la disnea, ¿no? Hay que diferenciar si es una disnea de causa cardíaca o de etiología pulmonar, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva también nos da una tos, ¿no? Que es parte de los criterios menores de Framingham, ¿cierto? O también en caso de una disnea súbita, pacientes sobre todo postrados, un riesgo de tromboembolia pulmonar. Ahora, ¿qué otras pruebas, además de la espirometría, me van a ayudar? En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues tenemos la alfa-1 antitripsina, ¿ya? Como dijimos, era una causa genética. Y pues al menos todo paciente en la vida debería hacerse este screening, aunque en nuestro país es poco probable, ¿cierto? Pero es difícil, mejor dicho. ¿Qué más? Una radiografía de tórax para descartar comorbilidades, dijimos como neumonía, por ejemplo, o una cardiomegalia que también se puede dar en insuficiencia cardíaca, que es un criterio mayor de Framingham. Entonces sí me sirve una radiografía. ¿Qué más? Una tomografía. Yo recuerdo que siempre confundía un poquito los términos EPOC y EPIT, ¿no? Entonces, EPIT, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, o también más frecuente, una de las más frecuentes, que es la fibrosis pulmonar, que es un patrón en panal de abeja. También cursa con síntomas similares, ¿no? Entonces, ¿qué más? Que hay bronquiectasias en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en una tomografía, que son las TACAR, tomografía de tórax de alta resolución, ya sin contraste, y el característico anillo de sello, que son los bronquios engrosaditos para ver las bronquiectasias, ¿ya? Un anillo de sello. O como una raqueta también, eso es básico conocerlo. Y pues también, ¿para qué nos sirve la tomografía de tórax? Para determinar el riesgo de cáncer pulmonar. Es un diagnóstico diferencial que nos va a ayudar bastante esta imagen. ¿Qué más? El DELCO, que pues nos da signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Hay un incremento del volumen residual y la capacidad pulmonar total. Un AGA, ¿no? Entonces, en esos pacientes tienden
a desarrollar una retención de CO2, entonces una acidosis y de causa respiratoria, ¿cierto? Y pues sobre todo hay que recordar que en el internado vamos a hacer agas. ¿Y en qué paciente con EPOC debemos sí o sí tomarle su aga? Si este satura menos del 92%, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente en general según la curva de hemoglobinas, la saturación y el, cuánto de oxígeno en sangre hay, pues si es menor al 90%, más o menos tengo 60 de oxígeno en sangre, ¿cierto? Entonces, en pacientes cardiópatas o en pacientes con EPOC se considera ya riesgo cuando tiene menos del 92%. Eso también nos pregunta de examen, es importante conocerlo. Y biomarcadores que actualmente ya en el hospital los estamos usando, como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Esta procalcitonina es importante porque si está elevada nos indica una infección bacteriana. En cambio, la PCR solo nos indica si hay o no factores inflamatorios, pero que pueden ser virales o bacterianos. En cambio, la PROCA nos sirve también de biomarcador para la antibiótico terapia y nos ayudan a restringir el uso de antibióticos durante las exacerbaciones, porque lo que causa esto es pacientes que hagan resistencia, luego les da una neumonía y fallecen. O sea, no fallecen por EPOC, sino por una infección intrahospitalaria sobreagregada, ¿no? Y actualmente tenemos el recuento de eosinófilos en sangre. ¿Para qué nos sirve? Para el tratamiento, ¿no? Entonces, para el uso de corticoides inhalados, que se han hecho estudios en pacientes. Ya sabemos que en asma el tratamiento de primera línea pues son los corticoides inhalados, ¿no? Pero en EPOC, cuando usarlos, ya hay que recordar este valor, cuando hay un mayor o igual a 300, ¿ya? Y esto sí se pide, así que hay que recordarlo, porque en el hospital sí o sí lo vas a tener, ¿ya? Entonces, ¿qué más? En la vacunación es importante, si tú tienes tu paciente con EPOC, le estás haciendo sus controles y la enfermera te pregunta, ¿no? O el mismo paciente te dice, doctor, ¿qué me recomienda para este año? ¿No? Y entonces, sí o sí, estos pacientes se consideran tipo inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, por eso está más riesgo de tener infecciones por los capsulados y tenemos que verificar que tengan su vacuna contra el herpes zóster, ¿ya? Su vacuna, actualmente hay la contra el virus sincitial respiratorio, ¿ya? Y esta se indica para personas ancianas, mayores de 60 años, con enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, ¿ya? Entonces hay que recordar la antineumocócica, ¿ya? Y la vacuna contra la influenza, que es anual. Ahora, acá un acápite en la vacuna, ¿no? La licenciada te dice, a ver, ¿cuáles de las TPA le voy a aplicar? Ya, entonces la de A minúscula, que es acelular, ya se da para los gestantes, ¿no? Que es la de tosferina, tétanos y difteria, o para los pacientes con EPOC que no fueron vacunados en la adolescencia, ¿ya? Entonces, según la CDC nos indica esto, ¿ya? Y si no, pues la otra, en los pacientes que no son inmunodeprimidos. Ahora, ¿qué más recordar respecto al tratamiento? Entonces, yo tengo mi espirometría, dijimos que ya confirmamos que este paciente tiene POC, ya que post prueba broncodilatadora, entonces tiene un BEF1 sobre la FBC menor a 0,7 y según la evaluación de la limitación del flujo aéreo, o sea, el BEF1 calculado el porcentaje, ¿no? Sobre un valor, sobre el predicho, ya se saca ese porcentaje y sería un GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. Mientras va avanzando el GOL, es peor, digamos, el estado del paciente, ¿no? El nivel de severidad. Entonces, ¿qué se evalúa? ¿No? Los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de los cuestionarios, el MMRC, que es de la disnea, y el CAT, que es de la calidad de vida, ¿no? Entonces, y de acuerdo, hacemos este cuadrito, ¿ya?
y le dan letras, ¿no? A, B, E. Entonces, ¿qué evaluamos en el eje de las X? Pues según los cuestionarios, si tiene una disnea o no tiene disnea, o sea, 0 o 1 punto, o si tiene una disnea que afecta su calidad de vida mayor de 2, o si tiene, según el índice CAT, menos de 10 puntos, o según el otro, más de 10 puntos. Entonces lo dividimos. Ahora también nos preguntamos sobre el número de exacerbaciones. O sea, si no tuvo ninguna, o tuvo una pero no fue hospitalizado, y si tuvo mayor o igual a 2 exacerbaciones o fue hospitalizado. Entonces, si estamos en el primer escenario, que es un paciente, digamos, con EPOC leve, entonces usamos un broncodilatador, ¿ya? Si no es así, entonces no ha tenido exacerbaciones, pero sí está afectando su vida, 2 o más broncodilatadores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice acá con un solo inhalador? Porque vienen combinaciones. Entonces, se ha visto que obviamente hay una mejor adherencia cuando yo tengo el medicamento como que 2 en 1, ¿no? O sea, un inhalador con los 2 medicamentos, ¿no? Un broncodilatador se puede usar un agonista beta 2 adrenérgico de acción larga, un LABA, o si no, agrego un LAMA, ¿no? Un antagonista muscarínico de acción larga, ¿ya? Y si es la E, entonces cuando ya el paciente está con exacerbaciones, hospitalizado, a recordar que cuando está hospitalizado, sí o sí, se usa un agonista beta 2 adrenérgico de acción corta, ¿ya? Y si ya se revierte este cuadro, también se agrega el corticoide inhalado, y acá mismo lo dice, ¿no? Si los eosinófilos son mayor o igual a 300, ¿ya? Entonces, dice, una terapia con un solo inhalador puede ser más conveniente y efectivo que con múltiples inhaladores, ¿no? Y sobre todo con la aerocámara para que el paciente a veces no usa una buena técnica, entonces no ve mejoría por esto, ¿no? Y no se desperdicia el medicamento. ¿Ya? Entonces, luego, si el paciente va bien, está estable, entonces continuamos. Pero, ¿qué pasa si la disnea continúa, ¿no? Entonces, ahí digo, ya considero cambiar de fármacos, ¿no? O también implementar tratamientos no farmacológicos, ¿no? Hay terapia respiratoria o buscar otras causas de disnea, ¿no? Porque se ha asociado mucho pacientes hospitalizados con EPOC en los primeros 7 días pueden desarrollar un EBC, o incluso estos generan un cor pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces, que son neumópatos y luego desarrollan una cardiopatía, o asimismo tienen una fibrilación auricular asociada, ¿no? Entonces, hay que descartar otras causas de disnea. ¿Qué más? Que si las exacerbaciones continúan, entonces hay que medir los eosinófilos en sangre, ¿ya? Y se debe valorar si estos son mayor o igual a 100 para usar corticoide inhalado. No, o sea, dijimos que sí o sí, mayor a 300 usamos, ¿no? Pero si eso es mayor a 100, todavía está en debate. ¿Pero qué se puede usar? Los anticuerpos monoclonales, ¿no? Por ejemplo, el dupilumab, que inhibe interleucina 17, interleucina 4, o en casos de bronquitis crónica. ¿Qué más? Que en pacientes con antecedente de tabaquismo se puede usar antibióticos. ¿Cuál? La citromicina, ¿no? Que lo usan como pan. Y uno dice, pero ¿por qué está usando el neumólogo tanta acitromicina? ¿No? Entonces, ¿qué medicamento es la citromicina? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de antibiótico es un macrólido? ¿Cierto? Entonces, este macrólido también lo utilizamos en CRUB, ¿no? Moderado. Entonces, ¿pero qué está pasando en esos pacientes? Que se recomienda 250 miligramos por día o hasta 500, 3 días por semana, ¿ya? Entonces sí está en las guías, entonces no es porque el neumólogo quiera usarlo. E incluso tenemos el roflumilistat, ¿no? Que son fármacos que inhiben la fosfodiesterasa 3, 4, ya entonces cuando el BEF es menor a 50%.
¿Qué más? El oxigenoterapia. Hay pacientes con EPOC que viven en casa con su oxígeno, ¿ya? Entonces, porque tienen una presión arterial de oxígeno menor a 55 o una saturación menor al 88%, ¿ya? Entonces, o en pacientes que tienen mayor a 55, pero tienen falla cardíaca o policitemia. ¿Ya? Entonces, el cuerpo desarrolla se acostumbra a la hipoxemia que desarrolla muchos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, causa la policitemia, así como si estuvieras en la altura que te adaptas, ¿no? Entonces, hay que suplementar con oxígeno, están con su cánula binasal, este señor que está con su Venturi, y pues se va titulando, ¿no? Y tú cuando haces la visita domiciliaria, por ejemplo, vas a enseñar a la familia, ¿no? Que la presión arterial de oxígeno llegue mayor o igual al 90%. Entonces no vamos a buscar que tenga 98, ¿no? Por ciento, pero mayor o igual a 90, va bien, vamos titulando. ¿Qué más? Que hay que reevaluar estos pacientes entre 2 meses a 3 meses para ver si está bien calibrado, ¿no? Y si es efectivo. Respecto a los fármacos, tenemos acá algunos de los más usados, la presentación y la dosis recomendada para que lo estudien, pero bueno, recordar que los de acción corta, los ABA, pues el salbutamol, ¿no? O también llamado el Ventolin, ya que tenemos en Perú, el de los LABA, hay que recordar, pregunta de examen, ¿no? El salmeterol o el formoterol, ya, de los LABA, y de los AMA, eso es muy conocido, ¿no? Los de anticolinérgicos de acción corta, el hipatropio, y el de acción larga, que es la T, que es como que más cerca, más el final del abecedario, el tiotropio. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y el Handy Haler, ¿no? O el de Glenmark, que son los más conocidos. O el glicopirronio, que también se usa, que es de los Haler, ¿ya? ¿Y qué más deben aprender? A usarlo, ¿no? O sea, a enseñar a los pacientes cómo se usan, porque son diferentes en realidad, ¿ya? ¿Qué más? Aquí están las combinaciones en un solo dispositivo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, el glicopirronio con el indacaterol, ¿no? O sea, un LABA con un LAMA, ¿no? Entonces, un LAMA con un LAMA. Entonces, ¿cómo se llama? Embriague, ¿no? Y viene de 110 con 50 microgramos, viene como inhalador, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Tenemos otros tipos como el salmeterol fluticasona, que más se usa en pacientes con asma, ¿no? Entonces hay que recordarlo, el formoterol con budesonida. Hay estudios que comparan, por ejemplo, ¿no? Es mejor la fluticasona con bilanterol versus el formoterol con fluticasona, ¿no? Entonces, eso es todo un debate. Por eso siempre se actualizan las guías, ¿ya? Y pues hay otra combinación, ¿no? Con corticoide inhalado, el salbutamol con beclometasona, ¿no? Entonces, y el IPTA, que tiene fluticasona o medilindio y bilinterol, ¿ya? Entonces, y aquí tienen la frecuencia, ¿no? Entonces, es importante usar algún inhalador, alguna combinación, va a ir la probabilidad de que el paciente mejore más rápido, ¿no? Ahora, respecto a los corticoides inhalados, ¿cuándo usar? Pues ya dijimos, historia de hospitalización, exacerbación, mayor o igual a 2 exacerbaciones por año, los eosinófilos, historia de asma concomitante. Y pues favorecen el uso entre 100 a 300 eosinófilos o una exacerbación al año y van en contra cuando tiene menos de 100 o cuando hay antecedente de infección con bicobacterias. ¿Qué pasa cuando uno usa corticoide inhalado? Tiene que cepillarse, ¿no? Por el riesgo de tener una infección fúngica. Ya eso también es importante para recordar a nuestro paciente. Y pues acá tenemos, ¿no? Nuestro inhalador, la boquita, sabemos que se agita, se presiona. El primer puff se elimina y los siguientes, el paciente de preferencia que lo conecte a su cámara, sino que se coloque en la boca, le dice al señor, a ver, tome aire, bote todo el aire, ahora sí va a tomar.
y ya está. Entonces, los números de PAF, ¿no? ¿Cuánto se les indica? Generalmente, pues son 2 PAF cada 12, cada 24 horas va a depender. Y pues otros tratamientos, si tiene un déficit de alfa-1 antitripsina, pues se coloca endovenosa, ¿no? No hay evidencia de que los antitusígenos, los vasodilatadores e incluso los pacientes con EPOC que desarrollan hipertensión pulmonar utilicen el sildenafil o tadalafil para mejorar estos síntomas, no hay evidencia. ¿Ya? ¿Qué más? Los opioides, se dice que tanto los orales como los parenterales sí pueden mejorar en pacientes con EPOC severo. Entonces sí mejoran la disnea. Esto me pareció súper, súper importante. ¿Ya? Y pues acá recordar, ¿no? Como acá tenemos las tasas del neutrófilo. Una persona sin déficit de alfa-1 antitripsina, pues son bloqueadas, ¿no? Pero cuando hay este déficit, entonces dañan el pulmón, ¿no? Y causan la fibrosis. Ahora, el manejo de EPOC, entonces hay un diagnóstico, una evaluación según GOL 1 al 4. Tenemos luego del tratamiento, de la revisión de los síntomas, del ajuste terapéutico, un tratamiento respecto a cambios de hábitos, ¿no? Como que decirle, señor, por favor, debe dejar de fumar, debe vacunarse, debe mantener una vida activa en la medida de lo que se pueda, según su nivel de disnea, por eso decía de la terapia física y la rehabilitación, y pues autocuidados de la técnica de inhalación, si tiene dificultad para dormir, para respirar, que duerma con más almohadas elevadas, entonces, y el manejo de las comorbilidades, sobre todo las cardíacas, ¿no? Entonces, acá tenemos también la clasificación de las exacerbaciones según la severidad leve, pues el paciente está levemente estable, ¿no? Entonces, con una saturación mayor al 92%, y pues solo está con mayor tos, ¿no? Moderada es cuando ya el AGA está a menos de 60, o sea, una saturación menor a 92, ¿ya? Pero el paciente aún puede respirar, ¿no? Y severa es cuando hay alteración del medio interno, o sea, hay una acidosis. Y ahí se determina la etiología, pues, de qué está causando esta exacerbación, cultivo de esputo. Se inicia por las terapias de ventilación de tipo no invasiva, ¿no? Como en este paciente, por ejemplo, un CPAP, no se va de frente a intubarlo, ¿ya? Entonces, a pesar de que, de que ya en el futuro pueda causar una traqueostomía, etcétera, en estos pacientes de EPOC, pues se evita que estén mucho tiempo hospitalizados porque se infectan. Entonces, y hay que considerar diagnósticos diferenciales. ¿Qué más? Hay que recordar que los beta-2 agonistas, dijimos de acción corta, se recomiendan para tratar la exacerbación, ya que los corticoides endovenosos, ya no inhalados, pueden mejorar el BES1 y pues van a disminuir el tiempo de hospitalización, que los antibióticos sí reducen el riesgo de recaída, pero hay que utilizarlos sabiamente. Y no se recomienda las metilsantinas porque tienen muchos efectos secundarios, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, este finalmente es un caso clínico que lo vamos a hacer súper rápido, ¿no? Que es un varón que llegó a nuestro hospital con fiebre y hemoptisis, ¿no? Tiempo de enfermedad 10 días, pero él ya tenía el diagnóstico de EPOC hace 10 años y pues estaba en tratamiento sintomático con salbutamol, si te presentaba muchos episodios de tos y en su centro de salud lo manejaron hace 7 días con beclometasona, ya un corticoide inhalado, 400 microgramos por día, ¿ya? ¿Qué más? Que también le indicaron amoxicilina y ambroxol en suspensión.
¿ya? Entonces, el Ambrosol dijimos que los antitusígenos pues no había evidencia de que mejoraban la tos y actualmente ya está con disnea a mínimos esfuerzos, con un esputo purulento, abundante, que tenía alza térmica y pues además dificultad para dormir, ¿no? Porque, o sea, paciente tose, se ahoga, eh, obviamente, ¿no? Entonces, ha tenido ya el antecedente de una exacerbación de EPOC hace 8 meses, factor de riesgo para tener una segunda durante el presente año, y pues tiene el antecedente de ser fumador de 20 cigarrillos al día desde los 18 años, ¿no? Entonces, ya prácticamente tiene 40 años fumando, ¿no? Es un bebedor habitual de ron. Bueno, tenemos para recordar, ¿no? El examen físico, su tórax en tonel, o sea, el diámetro anteroposterior es casi igual al diámetro transverso, lo que no debería ser así, es una relación de 2 a 1. Tenemos la frecuencia cardíaca conservada, la respiratoria, ¿no? Está en taquipnea, está con fiebre y está en saturación del 91%, ¿no? Entonces, ahí ya estamos pensando en tomarle un AGA, ¿cierto? También que su mucosa oral está seca y pues además tiene un ligero aliento alcohólico, ¿no? O sea, quizás había tomado también, que a la auscultación se escuchan roncantes, crepitantes y sibilantes en ambos campos pulmonares. Y recordar, ¿no? Que este tórax en tonel, ¿en dónde está? ¿En un enfisema o en una bronquitis crónica botagada? ¿En cuál era? Característico del enfisema, ¿no? Tórax en tonel. Entonces vamos a las diferencias para, digamos, de manera didáctica, ya, pero no en la definición de la guía, el enfisema es un diagnóstico anatomopatológico, ya, por una dilatación y destrucción de la pared alveolar. Entonces tenemos 3 tipos: el centroacinar, que es el más frecuente en el caso de EPOC de causa tabáquica; el panacinar es más frecuente en EPOC por déficit de alfa-1 antidioxina; y el paraceptal incluso podemos encontrar enfisema en pacientes con antecedentes de tuberculosis. ¿Ya? ¿Qué más? Que este se le denomina el soplador rosado, ¿ya? El paciente está delgado y esténico, ¿ya? El, la tos es más predominante en el de tipo bronquitis, donde el paciente está cianótico, abotagado, ¿ya? Y pues, ¿qué más? Que puede aumentar la resonancia, ¿no? Porque hay más aire, más espacio muerto, volumen residual, hay un atrapamiento, ¿no? Entonces, y pues que vemos en una radiografía, ya, que los hemidiafragmas están aplanados, ya, una silueta cardíaca alargada y un diámetro anteroposterior aumentado, ¿no? Entonces, y también que aumenta es como que más radiolúcido, ¿no? ¿Qué más? Que la poliglobulia está presente en los pacientes con bronquitis crónica. ¿Ya? Y en los pacientes con bronquitis crónica, en realidad, su radiografía es normal. ¿Qué puedes ver de raro? El aumento de la trama muscular, el engrosamiento de las paredes bronquiales y una cardiomegalia, ¿no? Y bueno, que las infecciones, las regodizaciones son frecuentes en la bronquitis crónica, pues el desarrollo de col pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esto ya son exámenes de laboratorio de nuestro paciente. En su radiografía tiene signos de atrapamiento aéreo, aplanamiento un poco de los hemidiafragmas. Recordar que el derecho siempre es más alto que el izquierdo. Y pues, ¿qué más? Que tiene un hemograma infeccioso, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene también su espirometría, su BEF en 39%, o sea, sería un GOL 3, ¿no? Y para recordar los patrones espirométricos, cuando es de tipo obstructivo, ¿no? El FBC, o sea, la capacidad eh, de, es normal, en cambio del restrictivo está disminuido, ¿no? Y el índice en el restrictivo está normal porque disminuye el BEF con FBC, ¿ya? Y pues
Acá vemos, ¿no? Paciente normal y paciente con EPOC. Ya está. ¿Qué más debemos recordar? La estratificación de nuestro paciente tenemos que valorar, dijimos que era un GOL 3, nuestros problemas de salud, ya una exacerbación de EPOC moderada a severa. Y pues esto también es pregunta de examen, por eso quería hacerles recordar, ¿no? El índice eh, tabáquico, que es el número de cigarrillos por día, por los años de fumador de nuestro paciente, que eran 38 años, dijo 20 por 38 sobre 20, van 20, 20 y nos queda 38. Entonces lo clasificas, ¿no? Clasificación de riesgo. Leve, menor o igual a 20, moderado a 21 a 40 y alto mayor e igual a 40, ¿no? Asociado también al SEA de pulmón. ¿Qué más? Los antecedentes del paciente, si es mayor a 35 años, los síntomas para su sospecha clínica, si hay disnea, tos y expectoración, su espirometría, ¿ya? Prueba broncodilatadora y pues los diagnósticos diferenciales, ¿no? Como bronquiolitis obliterante, ¿no? ¿Qué más? Estos serían nuestras hipótesis diagnósticas, ¿no? Que el paciente, el tipo de GOL, que tiene una neumonía grave por Haemophilus, sospechando, y pues además tiene bronquiectasias infectadas. Y pues acá entonces para recordar, ¿no? La limitación del flujo aéreo. ¿Qué haríamos con nuestro paciente? Finalmente tienes que tratarlo, ¿no? Entonces, reposo semisentado, porque ya sabemos que hay una mejor ventilación en los lóbulos superiores, ¿no? Entonces sería una elevación de la cabecera de 30 a 45 grados más o menos, NPO hasta que mejore, porque mira, está con el oxígeno, una cuchara come, no. Entonces, primero, mejor NPO, ¿ya? Control de funciones vitales, su balance, su hemograma, dijimos, su vacunación luego, y que abandone pues los hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Con nuestro paciente hay que hacerle su escala de disnea nuevamente, su cuestionario de calidad de vida, y bueno, acá también la antineumocócica, ya cual le vamos a aplicar la 13 valente, la pentavalente o la 23 valente, ¿no? La 23 valente sería, y según los serotipos, ¿no? La oxigenoterapia también eso va a depender de cuántas desaturaciones hace. Y finalmente la dosis, ¿no? Dijimos de salbutamol, entonces sería más o menos 2 puff cada 4 horas en el frasco, que es el DMI, por 7 días. El tratamiento antibiótico, una cefalosporina que nos cubra este bacilo gram negativo, ceftazidima, tratamiento endovenoso corticoide, dijimos que iba mejor. Y pues la citromicina, porque tenía el antecedente de ser fumador, no estaba con fiebre, pero hay que manejar bien la presión, porque si no, la podemos llevar a descompensarlo, una hipotensión, ¿ya? Y pues la fluidoterapia, porque él tiene pérdidas, ¿no? Entonces, por un mayor esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, pérdidas. Y bueno, entonces aplicamos nuestro cuadrito de ABE, lo clasificamos y vemos el tratamiento inicial luego que ya lo estabilizamos, ¿no? Para que vaya de alta a casa. Y según eso, le damos su tratamiento que según las guías, entonces consideramos el 1 o 2 o 3 inhaladores, ¿no? Entonces acá les dejo varias guías sobre el tratamiento inicial, el seguimiento, además de la GOL. Entonces tenemos, por ejemplo, de una revista de bronconeumología, entonces que me parecía como que más chévere, más fácil de entenderlo según el grado de disnea, qué medicamento dar, ¿no? Y según el seguimiento, cómo va. Entonces, y ya está. Y bueno, estas son algunas posibilidades terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente
tiene disnea, entonces aplicó su escala y vemos una rehabilitación respiratoria, ¿no? Si el paciente tiene enfisema, pues en realidad deberíamos tomarle su tomografía, ¿ya? Y reducir el volumen. Luego, si hay bronquiectasias, también su radiografía primero, luego la tomografía y ver la necesidad de antibiótico-terapia, ¿no? Entonces, y también estos pacientes tienden a bajar mucho de peso, ¿no? Entonces, están caquéxicos, sus suplementos nutricionales, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar también a recordar las agudizaciones de EPOC, ¿no? Entonces, esos pacientes si yo los trato bien, pues van a controlarse, ¿no? Sin embargo, si hay un fracaso terapéutico, tengo que cambiar de antibiótico terapia o si vuelve con los mismos síntomas menos de 3 semanas, se denomina recaída, o sea, y mayor o igual a 4 semanas es recurrencia, o sea, mayor a un mes, recurrencia, y si no, sería recaída. Y bueno, estos son los criterios ya para establecer la gravedad de los episodios agudos, según también el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, por eso dijimos que era un grado de nuestro paciente moderado, ¿no? Por su saturación de 91%, la frecuencia que tenía en 28%, o sea, ya está. Y acá también el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, de leve a moderado con signos de infección bacteriana, a nuestro paciente le dieron amoxicilina, entonces nosotros le tendríamos que dar para el alta con clavulánico, ¿no? Aparte de la sospecha del germen más frecuente. Y pues, si este es alérgico a los beta-lactémicos que puedes usar, levo o moxifloxacino, que son las quinolonas de tipo respiratorias, ¿cierto? Pero que hay que cuidarlas porque levo sobre todo es parte del esquema de segunda línea de tuberculosis, entonces no se puede usar así nada más. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, nos la comentan, por aquí vamos a estar leyendo. Cuídense. Gracias, chicos, también buenas noches.